Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de El Jardín Secreto, de la escritora anglo-estadounidense Frances Hodgson Burnett. Este libro fue publicado en 1911 y se le clasifica generalmente como una novela infantil juvenil. Pero lo cierto es que su enfoque abarca todas las edades, debido a las temáticas que toca, que perfectamente pueden ser relevantes para niños, jóvenes y también para adultos. Yo tengo la experiencia de haberla leído cuando era joven y ahora también de adulto. Y puedo decir que las dos veces encontré mensajes importantes, sobre todo al releerlo de adulto. La visión es completamente distinta y muy enriquecedora, y diría que necesaria para nuestro tiempo. Bien, ¿de qué trata la novela? Esta está ambientada en la Inglaterra de principios del siglo XX, aunque la historia parte en la India, cuando gran parte de esta era colonia británica. Allí conoceremos a Mary Lennox, la protagonista de esta historia, niña inglesa de 10 años que queda huérfana tras una epidemia de cólera, por lo que termina bajo la tutela de su tío llamado Archibald Craven. Debido a esto, es enviada a Inglaterra. Estaba en la India, queda huérfana y la envían a Inglaterra bajo la tutela de su tío. Pero él vive en una sombría mansión, muy grande, ubicada en los páramos de Yorkshire. El famoso Yorkshire que aparece en tantas novelas de la época victoriana, ¿verdad? Aquí hay un pequeño fragmento donde describen un poco la mansión. Les voy a leer ese pedacito. Dice así: pues es un señorío enorme, aunque muy sombrío, y el señor Craven se enorgullece del lugar a su manera, lo que de por sí es más sombrío aún. La casa tiene una antigüedad de 600 años y está en un extremo del páramo. Hay casi 100 habitaciones, la mayoría de ellas cerradas con llave, y hay cuadros y buenos muebles y otros objetos que llevan allí siglos. Y hay un enorme parque que rodea la casa, y hay jardines y árboles, algunos con ramas que llegan hasta el suelo. Es en esta enorme y antigua mansión, en este gran señorío, como dice aquí el texto, donde se desarrolla el grueso de la novela. Allí, la pequeña Mary explorará no solo la mansión, sino también los alrededores compuestos por estos jardines, donde corre el rumor de la existencia de un antiguo y olvidado jardín cerrado, que ha estado así por más de 10 años, cuya ubicación nadie conoce, y se dice que la llave está perdida. Este misterio será el que impulsará a la joven Mary a salir al exterior, ejercitarse y conectarse con la naturaleza, y a interactuar con otros niños, como su primo enfermo Colin, también de 10 años, y Deacon, un niño del páramo, que tiene alrededor de 12 años. Aquí hay unas pequeñas descripciones de Deacon que quiero leérselas. Él es muy especial. Dice: tendría unos 12 años y un aspecto singular. Parecía muy limpio, de nariz respingona, carrillos rojos como amapolas y sus ojos. La señorita Mary nunca había visto a un niño de ojos tan redondos y tan azules. Tan redondos y tan azules. Aquí hay esta descripción, de alguna forma te dice, refleja un poco la personalidad de Deacon. La vida que él lleva, la energía que tiene este niño está representada en sus rasgos faciales. Es muy bonito. Muy bonito, miren, incluso dice aquí, pese a ser un humilde muchacho del páramo, de prendas remendadas, de cara graciosa y de cabellos toscos y rojizos, cuando Mary se acercó a él percibió un aroma limpio y fresco. Este joven trae la naturaleza con él, es parte de ella. Tú te acercas a él y sientes el frescor del páramo, de la vegetación. Es muy especial, Deacon. Ok, seguimos entonces. Ok, ahora vamos a cambiar a la pizarra. Necesito
necesito la pizarra para explicarles algunas ideas. Esta idea que yo les contaba, que parece algo muy simple, de que una niña salga al exterior, se ejercite e interactúe con otros niños, es justamente el tema central de la novela. Un tema que hoy, debido a la tecnología, está más vigente que nunca. El tema del aislamiento. Fíjense, Mary Lennox, es una niña que en la India, cuando vivía con sus padres, no interactuaba con ellos. Básicamente eran los sirvientes los que hacían todo por ella. Sus padres no conversaban con ella, no se interesaban en ella. Preferían encargarse de sus propios asuntos y la niña dejarla a un lado. Lo que la convirtió en una chica egoísta que solo pensaba en sí misma. Una niña malhumorada, mal genio, con muchos rasgos negativos. De hecho, aquí lo dice en el texto. Qué importante es la cercanía de los padres para que los niños no sufran esto. Aquí hay una conversación donde están hablando de ella y dice: es una niña tan poco agraciada, y su madre, qué hermosa era y qué exquisitos modales. Pero Mary es una criatura con tan poco encanto. Tal vez si su madre, con su agraciado rostro y sus exquisitos modales, hubiera estado más con ella, Mary podría haber aprendido a comportarse mejor. Ahora que la pobre ha muerto, da tristeza recordar que mucha gente ni siquiera sabía que tenía una hija. Tengo entendido que apenas la miraba. Ahí están hablando de ella, de que su madre ni siquiera hablaba de ella. Nadie sabía que esta mujer hermosa tenía una hija. ¿Ven? Qué triste, ¿eh? Dice: desde que Mary había empezado a vivir en casas ajenas, sin haya que la acompañara, se sentía sola y pensaba en cosas extrañas y desconocidas. Se preguntaba por qué nunca había pertenecido a nadie, ni siquiera cuando vivían sus padres, mientras que otros niños sí parecían pertenecer a sus progenitores. Se hasta daba la impresión de que nunca hubiera sido de verdad la hija de nadie. Había tenido criados, sí, y le habían dado de comer y le habían vestido, pero nadie le había prestado atención. Claro que Mary no entendía que esto se debiera a que era una niña antipática, pues por aquel entonces ni siquiera sabía que lo era. Al contrario, a menudo se pensaba que los demás eran los antipáticos, y no comprendía que ella era precisamente así. Qué importancia la cercanía de los padres para que los niños se conozcan también a sí mismos. Esta chica se sentía totalmente sola, triste, y de alguna forma no lo sabía, porque no sabía lo que era tener ese cariño. Qué importante es la familia. Entonces volvemos al tema principal, el aislamiento. Y el aislamiento de esta pequeña niña era extremo. Si se fijan por lo que les leí, aislada de su familia, con la que no interactuaba para nada. Estaba privada del cariño. Y además vivía en la India, con un clima nada agradable para que los niños jugaran en el exterior. Debía mantenerse encerrada dentro de su casa. Y también dentro de sí misma. No tenía unos padres que hicieran florecer su interior. El encierro de Mary entonces es doble. Es físico y es espiritual. Es una niña que no logró expandir su interior, no logró liberarlo, por lo que a pesar de llegar a vivir en esa mansión enorme de su tío, que es una mansión tremenda, oscura, sombría, que si tú vives en ella te sientes realmente solo, ella apenas se sentía algo sola, dice en el libro, apenas, quizás algo sola, pero no tanto porque ella estaba acostumbrada a estar sola. Esa soledad, que para ella era normal, era justamente lo que le generaba ese mal humor tan característico de su personalidad. Pero ella no lo sabía, sino que poco a poco comienza a darse cuenta de eso. Pero se da cuenta a medida que va interactuando, a medida que va viviendo experiencias. Por eso este libro también es un Bildungsroman, es una novela de aprendizaje, donde por medio de las experiencias, esta niña y los niños que van a ir apareciendo aquí, van a aprender a vivir a medida de que viven experiencias, hacen cosas, se relacionan con los demás. Entonces ella en un momento dice:
Hasta entonces no se había dado cuenta de que estar sola era justo una de las cosas que la hacían sentirse contrariada y molesta. Y claro, tampoco su cuerpo era el de una niña saludable. Su cuerpo era delgado, ojos y cabellos apagados, todo en ella gritaba falta de vida, todo. Aquí tengo más cositas, subrayar hartas cosas. Dice: Mary ignoraba que salir al jardín era lo mejor que podía hacer, y tampoco comprendía que caminar a buen paso o correr por los senderos y la avenida estimulaban esa sangre suya tan perezosa, y su cuerpo estaba fortaleciéndose al tener que forcejear con el viento que soplaba del páramo. Si echaba a correr era solo por entrar en calor, y no le gustaba aquella brisa que se agitaba en su rostro y rugía, empujándola y haciéndola retroceder como un gigante invisible. Sin embargo, aquellos grandes soplos de aire fresco y áspero que llegaban de los brezales le llenaban el pecho de aire puro que era beneficioso para su cuerpo flacucho, y se le arrebolaban las mejillas y se le iluminaban los ojos apagados, y de todo esto ella nada sabía. Es un niño, es una niña, no conoce el mundo, y si nadie se acerca a ella como un familiar, una madre, un padre, que la tome de la mano y le indique qué es lo que está pasando en su vida, qué es lo que está sintiendo, le va a costar. Y ella lo está aprendiendo por la experiencia. Si se fijan, la vida de esta pequeña sufría de una desconexión, pero total, con su entorno. Su mirada entonces era hacia sí misma. No le importaban los demás, pero el misterio del jardín secreto, este misterio, es lo que la impulsa a salir de ese estado de inacción. La impulsa al cambio, la impulsa a salir a enfrentar el viento del páramo. Y este personaje, que en un principio se nos hace interesante por su desafortunada vida, comienza a gustarnos más y más como lectores, porque empieza a evolucionar, a cambiar para mejor, para su beneficio. Comienza a abrirse al mundo, a la naturaleza, a los amigos. Empiezan las conexiones, empiezan las interacciones que la salvarán. Me encantó este libro. Le pareció, pues, que le gustaban ya muchas personas. Y es que, claro, no estaba acostumbrada a que le gustara nada. Empezó a conocer personas, empezó a sentir que le gustaban los demás. Empezó a relacionarse con otros y su mundo empezó a expandirse. Precioso. Entonces, la historia de Mary, su personalidad, su infortunio y su nueva vida en la mansión generan entonces la tensión narrativa que nos atrapa como lectores, ¿verdad? Nos interesamos por ella, nos mantenemos atentos a lo que le va pasando. Pero a medida que este personaje mejora, evoluciona y se abre al mundo, la novela podría caer en un bajón narrativo. Pero no pasa, no sucede, porque en ese momento aparece un nuevo personaje, que es Colin. Él también tiene 10 años y es primo de Mary. Su aparición es un volver a cero. Posee el mismo problema de Mary, el aislamiento y la desconexión. Él se la pasa acostado en una cama todo el día, supuestamente enfermo. Supuestamente, aunque su caso, diría yo, se acerca más a la hipocondría. Él cree estar enfermo, pero en el fondo no lo está. Lo que le pasa a él es que sufre de aislamiento del mundo, del exterior, de la naturaleza, porque se la pasa encerrado en su habitación, en su cama, y también de su familia. Su padre no habla con él, no lo va a ver, tampoco lo quiere ver, lo evita. Y nuevamente es el secreto de este jardín y la presencia de su prima lo que empuja a este personaje también a salir de su estado de inacción. Su caso es mucho más extremo que el de Mary y por lo mismo es más atrapante para el lector. Tenemos un nuevo aire en el libro. Queremos saber qué pasa con Colin. Y es él el que termina sosteniendo la tensión narrativa de toda la obra hasta el final, desde su aparición. Es un nuevo aire fresco, un respiro que nos da la autora con la historia de este personaje, que me parece genial. Una pequeña frase, un pequeño texto sobre él.
Dice, cuando estoy solo, aquí en la cama, y me acuerdo de ciertas cosas, entonces empieza a dolerme todo y me pongo a pensar en cosas que me hacen gritar, porque me disgustan tanto. Si hubiera un médico que me hiciera olvidar que estoy enfermo, en vez de recordármelo ahora mismo, le ordenaría que viniese. Ok, si bien es el jardín el que motiva y les da ese primer empujón hacia el cambio a estos personajes que sufren de aislamiento, el que cataliza la reacción, el intermediario entre la naturaleza y estos personajes aislados, es Deacon. Es él el que los encamina al mundo de la sabiduría de la naturaleza, al de la sabiduría del páramo. Deacon es el gestor, es el intermediario, porque él ya es parte de la naturaleza, él es uno solo con ella, es uno solo con el páramo, y toda la vida que hay en ese páramo es parte de él, se conecta con los animales, con las plantas, conoce la vida, todo lo que sucede en ese lugar, los ciclos. Por ende, su conexión con el mundo, con la vida, es muy fuerte, y su influencia es la que ayuda a estos dos niños a alcanzar ese mismo estado de conexión con el todo, ya que a pesar de ser niños alienados, ellos se reponen, igual que la naturaleza se repone luego de una destrucción. En ecología hay un término para un ecosistema que se repone después de una perturbación, y la palabra que se usa es resiliencia. Pero la capacidad de recuperarse también es humana. La autora hábilmente nos muestra esa capacidad humana de recuperación. Nos muestra cómo se recupera la naturaleza, y en paralelo nos muestra cómo estos niños también salen de ese aislamiento y florecen. Y los dos se echaron a reír sobre cualquier cosa, como hacen los niños cuando se divierten en compañía de otros niños. Y se rieron mucho e hicieron mucho ruido, como si fueran dos criaturas de 10 años normales y corrientes, y no una niña endurecida y fría y un niño enfermizo que creía que iba a morirse. Qué lindo. Hermoso, ¿verdad? Entonces, este jardín secreto funciona también como una figura simbólica, ya que al igual que los niños, está aislado. El jardín secreto está aislado, encerrado en sí mismo, igual que los niños. Está abandonado, está olvidado. Y un jardín al que nadie puede entrar es un jardín al que le cuesta florecer. Necesita abrirse al mundo, conectarse con su entorno, dejar que otros lo cultiven, demostrando que el aislamiento y la desconexión es un gran mal para que la vida fluya. Un jardín cerrado representa solo estancamiento, al igual que las habitaciones cerradas de la mansión. ¿Se acuerdan cuando les leí el texto? Están cerradas con llave. El jardín también estaba cerrado con llave. ¿Qué quiere decir esto? Que manifiesta el deseo del dueño de casa. Él es el dueño de casa. Hay un dueño de casa aquí, el tío de Mary, el señor Craven, que tiene las habitaciones cerradas con llave, que tiene el jardín cerrado con llave. Entonces, esto quiere decir que él mismo parece que se está cerrando al mundo por algo que le pasó, que no lo voy a divulgar aquí, ustedes tienen que leerlo. Y entonces la historia nos va diciendo que encerrarse en sí mismo quizás no es el mejor camino para vivir. Y nos lanza algunas frases que me encantan. Los pensamientos, los simples pensamientos, son tan poderosos como las pilas eléctricas, tan beneficiosos para uno como la luz del sol, o tan perjudiciales para otro como el mismo veneno. Así puedes permitir que penetre en la mente un pensamiento triste o negativo, es tan peligroso como dejar que entre en el cuerpo un germen de escarlatina. Y si se permite que una vez dentro se quede allí, es posible que no podamos deshacernos de él en la vida. Un personaje que deja que lo negativo entre en él, y eso produce que se encierre en sí mismo. Una desgracia terrible le había sucedido cuando era feliz, y él permitió que su alma se llenara de oscuridad, y se negó obstinadamente a que la penetrara ningún rayo de luz. Hasta se olvidó de su hogar y de sus obligaciones, los abandonó. ¿Se fijan? Dice,
y él permitió que su alma se llenara de oscuridad y se negó obstinadamente a que la penetrara ningún rayo de luz. Se encerró en sí mismo, no dejó que el exterior entrara dentro de sí, que no entrara la luz. ¿Se fijan? Esta historia dice mucho de lo que pasa hoy en día con las personas. Pasando a otro tema, otro aspecto muy notable de la novela es cómo la autora destaca el lenguaje. Vamos a hablar un poco del lenguaje. ¿Por qué me importa el lenguaje? Porque la autora lo destaca mucho aquí en la novela. Destaca el dialecto de Yorkshire, el acento que tienen las personas que viven en el páramo. Tienen un acento muy marcado y especial, una especie de lenguaje de los más humildes. Pero también es el lenguaje de las personas que están más conectadas con la naturaleza, más conectadas con la vida del páramo. Un pequeño ejemplo para que me entiendan. Miren, aquí estamos en los inicios del libro. Y cuando Mary llega a la estación con el ama de llaves, la señora Medlock, dice esto el texto, dice: se trataba de una pequeña estación y solo se apearon Mary y el ama de llaves. El jefe de la estación habló con la señora Medlock, tosca pero atentamente, pronunciando las palabras de una manera muy peculiar, con un acento muy marcado. Aquella era el habla de Yorkshire, según se enteró Mary después. Y aquí reproducen un diálogo y hablan con ese acento. Y para que se note en el libro, la autora lo coloca con letra cursiva. Con letra cursiva. Entonces, tú lees, esto se lee así: con que ya está de vuelta usted, dijo, y se ha traído a la pequeñuela. Ya veo ya. Pues sí, esta de aquí es la moza, respondió la señora Medlock con el mismo acento y sacudiendo la cabeza por encima del hombro en dirección a Mary. ¿Cómo va su seña esposa? Dice, ¿cómo va su seña esposa? Es como decir, ¿cómo está su señora esposa? ¿Cómo le va? y el caballero dice, muy bien. Ahí afuera está el carruaje, ahí mismo. ¿Se fijan cómo están en cursivas? Aquí yo no sé cómo estarán en otras ediciones, pero aquí la autora lo destaca y la edición se encarga de que nosotros tomemos atención de que hay un acento en Yorkshire especial y que está presente en el libro y que tenemos que ponerle atención. Por algo la autora lo coloca y lo resalta. No soy experto en acentos, pero pareciese que acortan las palabras, que las cortan, y esos fragmentos separados los unen para formar una nueva palabra y más práctica. Entonces es como que las redujeran y les quitan lo convencional al lenguaje, le quitan lo tradicional, le quitan lo formal. Es decir, es una forma de expresión más libre, más natural. Y precisamente las personas que viven en Yorkshire, pero que viven encerrados en sus casas, en sus mansiones, que generalmente son las personas de una clase social más alta, no tienen ese acento, hablan de forma normal, no tienen esa libertad con el lenguaje. En cambio, los que viven en contacto con el páramo, conectados con la naturaleza, como Deacon, tienen esa plasticidad en el lenguaje, que representa la propia libertad con que viven. Es como si el lenguaje fuera una imagen de su forma de vivir, libre. De alguna forma la libertad de su alma se refleja en el lenguaje. Y es por ello que este acento tan característico de la zona, que aparece tímidamente en las primeras páginas, como les mostraba, incrementa su presencia a medida que la historia avanza, a medida que los personajes evolucionan y logran salir de su encierro. Este acento se toma el libro después, porque refleja la libertad que alcanzan los personajes. Libertad, aislamiento, desconexión. Por eso siento que El Jardín Secreto es un libro cuyas temáticas son totalmente actuales. Hoy muchos padres usan la tecnología para no tener que lidiar con sus hijos. Si los padres de Mary y Colin utilizaban sirvientes para criarlos, a los niños de hoy los dejan al cuidado de tablets y teléfonos celulares. Hay un claro aislamiento dentro de la familia que puede resultar perjudicial para los pequeños que están creciendo. No es algo físico,
es algo espiritual, del alma. Y ese aislamiento que inicia en la familia se extiende al mundo exterior, donde no se tiene contacto con el otro, con el diferente, con el distinto, impidiendo el desarrollo de algo tan importante como la tolerancia y el conocimiento de otras realidades. Cuando tú conoces otras realidades y conoces al distinto, al diferente, entiendes que tú no eres el centro del universo, de que hay más posturas, más realidades, más opiniones, y creces como una persona que puede relacionarse bien en la sociedad. Eso es muy importante hoy en día. Como también que debemos recordar que pase lo que pase, siempre podemos recuperarnos luego de una dificultad, de que hay una fuerza interior dentro de nosotros que es capaz de ayudarnos a levantarnos y que solo basta con intentar escucharla. Esa fuerza está ahí, siempre latente, y que a veces dejamos de oírla porque simplemente nos negamos a hacerlo, nos negamos a que esa luz entre dentro de nosotros, como decía aquí el libro. Nos negamos a escucharla, a sentirla, pero si ponemos de nuestra parte, podríamos ser capaces de conectar con eso que Colin llamaba magia. Espero que les haya gustado esta reseña y nos vemos la próxima semana.